Pauta Bloomberg. Lo decíamos en titulares, Eduardo, hoy vence el plazo para que la Superintendencia de Servicios Sanitarios entregue el informe técnico sobre las razones que llevaron a ESAL a interrumpir el suministro de agua en Osorno por 10 días. Y esto va a servir de base para determinar si corresponde o no caducar la concesión. Se ha adelantado parte de lo que seguramente va a tener el informe, y uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la declaración de un trabajador que habló de un error humano. ¿Te acuerdas de esa, la declaración que dio, que al final él estuvo contando lo que él hacía todos los días? Claro. Y dijo en un minuto, bueno, se me olvidó cortar la llave. Y estaba solo. Y estaba solo, en había la estado planta, trabajando sí. por 12 horas, tenía creo que 6 tareas al mismo tiempo. Entonces, claro, todo esto indicaría de que se trató de un error humano. Bueno, no sería ni la primera ni la última vez que una gran polémica se explica por eso. Y quien nos viene a hablar hoy justamente de este tema es nuestro panelista, el profesor Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica. Quiero corregirnos, nos viene a hablar, nos viene a interrogar. A interrogar. Interrogar sobre errores humanos. Y a poner siempre me da nota. como susto. Sí, siempre estoy como nerviosa en este minuto del programa. Excelente, excelente que estén así. Bueno, ¿cómo están? Muy Buenos bien. días. Muy Feliz bien. de tenerte de vuelta, profesor Alpatero. Muy bien, partió con ventaja en la nota. Exacto. ¿Viste? Voy a traer una manzanita la próxima semana. Muy bien, bueno, claro, venimos a hablar de este error humano porque hemos estado plagados de noticias relacionadas, aparte de la de Sal Cual, en donde ha habido error humano esta semana. Cuéntenme. ¿Local o internacional? Local. Me pillo. Perdí el punto ¿Qué que tenía. pasó que acaba de pasar un accidente horrible Sí. en una también lleno de un bus? Claro, pero uso de pero error claro, humano. el bus, pero ese caso fue un tema ya de criminal porque era Él un, estaba- o sea, había tomado, ¿no es supuestamente cierto? criminal porque había un permiso de circulación que no, ese bus no tenía Es que de permiso eso de andar. venimos a hablar Eso, justamente, exacto. porque nunca es tan error. ¿ah? Ujú. En todas estas situaciones, Ujú. estamos hablando de lo de Sal, de lo del bus, también hubo un derrame en el sur, Claro. ¿se Sí, acuerdan? También con error humano. Siempre está la palabra de que, bueno, esto fue un accidente. La palabra accidente, ¿a qué se parece? Cuando algo es accidental, ¿a qué suena? Fortuito. Fortuito. Mm. Y es una palabra inapropiada, porque todas estas cosas no son fortuitas. Ujú. Y la palabra no debería ser accidente, debería ser desenlace. Porque Ah. los desenlaces tienen lógica con lo que ha pasado anteriormente. En cambio, los accidentes son accidentales, como Mm. que un meteorito te cae en la cabeza. Eso es un accidente. Ujú. Pero nunca en la realidad las cosas son así. Mm. Ujú. Son en realidad desenlaces. Mm. Entonces, lo que nosotros venimos a conversar hoy día es cómo se gestan estos Ujú. desenlaces mal llamados accidentes. Y lo que sabemos de estos eventos es que es un error, sobre todo cuando hay fatalidades, hacer opiniones adelantadas. ¿ah? Ujú. Todavía no tenemos la información, no es bueno especular, porque a veces uno puede doble victimizar a alguien que, por Claro. ejemplo, murió, y uno dice la culpa fue de esta persona, no fue en realidad. Entonces vamos a hablar de una historia que ya pasó hace mucho tiempo, que ha sido investigada y que yo les pedí que estudiaran, Sí, y fue... Yo vi la película. Muy bien, excelente No sé, si, alumno. no sé si basta con eso. Vamos a hablar del Titanic. sí, eso es típico. ¿Te leíste el libro? No, No, pero pero vi la película. Pero vi la película, me leí el resumen. Claro. Exacto. Ni siquiera se vio la película, vio el tráiler y viene a opinar. Ya, está bien. Vamos a hablar precisamente del Titanic. Y es una historia muy interesante porque en el Titanic, bueno, murió 1000 y tantas personas. Y hay una seguidilla de errores humanos, uno tras otro. Y a mí me gustaría que ustedes, a partir de la película y de lo que han leído, me lo fueran diciendo y fuéramos viendo por qué no fue tan error, Ok. sino más bien tiene una causa, y en esa causa nosotros tenemos que investigar los motivos por los cuales los grupos humanos llevan a estos ESAL, a estos accidentes de bus. Cuéntenme, ¿qué vieron en la película que les llamó la atención y dice, pucha máquina? O sea, no la vi hace poco, tengo No, que está bien, confesar. está Pero a mí lo que pensando es como el tema de a veces cuando... Y se puede hacer paralelos también con casos más recientes, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con Boeing y el 737 MAX y todo eso.
es el tema de repente lanzar un producto o una cosa que es tan como el Titanic era el más avanzado, el más grande y todo eso, y tiene que llegar a la fecha a cierta hora y forzaron las máquinas y tuvimos que ir más rápido y tomar una ruta más corta o algo por el estilo. O sea, Ahora, como que... Buen punto. ¿No? Sí. ¿Fue eso? Sí, Sí. eso fue. Ahora, salió información adicional hace un tiempo, me acuerdo, que decían de que no había sido tan así, que no había sido que estaban a una velocidad tan alta que al final no pudieron esquivar el iceberg, sino que había sido como... Hay algo de Claro. eso, pero déjame tomar Eso el no punto estaba en la porque película, por lo tanto no va en la prueba. no va en la prueba. Tienes toda la razón en lo que tú dices. Más grande, más rápido. Efectivamente, el Titanic era una maravilla de la ingeniería. Era un 50% más grande que el barco más grande que se había construido, el Mauritania. Entonces, la empresa quería algo muy grande y tienes razón que iba muy rápido. Iba a 40 kilómetros por hora, que es casi su velocidad máxima. En realidad podía ir 3 kilómetros por hora más rápido, pero más rápido, más grande, y efectivamente se fue por una ruta peligrosa, llena de iceberg. Pero nadie le dijo de que estaba esta ruta llena de icebergs. ¿Nadie le advirtió? O sea, supongo que sí, sobre todo tiene que haber sido el capitán ahí, no me imagino que haya sido un aprendiz simplemente, sino que tenía experiencia, así que supongo que sí. Tenía experiencia el capitán, efectivamente, un señor Smith. Pero fíjate que le avisaron, pero a él no le llegó toda la información, ¿sabes? Porque el que operaba el sistema de telégrafo no era el barco, era una empresa externa que operaba dentro del barco. ¿Y cuál era la función? Se llamaba Marconi Telegraph. ¿Ya? Tenía un negocio dentro del barco. ¿Cuál se imaginan que era un barco de primera clase teniendo telégrafo? ¿Para qué? A ver. Mantener información. Mantener ¿de quién? de los clientes, o De sea, de los los que viajan en clientes. primera clase. Que eran multimillonarios, Claro. gente muy famosa. El señor Astor se murió, el señor Guggenheim se murió. Y el negocio principal de esta empresa Marconi era transmitir los mensajes de los clientes que le contrataban. Y entonces la información, parte de la información de los icebergs que le mandaron otros barcos ese mismo día, nunca le llegó al capitán, porque estaban ocupados haciendo... Era como que estaban usando el ancho de banda El ancho de banda lo estaban ocupando para para mandar otra- selfies de la época. Literalmente así fue. ¿Qué otra cosa les llamó la atención de la película que uno podría pensar, pero qué error humano es esto? A ver, recuerden las escenas de... Me acuerdo de los barcos, los salvavidas, que Ya. tampoco habían mucho. No habían muchos botes salvavidas, precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué no habían tantos botes Porque Ahí me se fue. suponía que ¿Reducir no peso se o algo por el podía estilo? ni no se podía Que ahí no se podía hundir. claro. Muy bien. Claro. El barco era insumergible. Eso lo dijo literalmente el mismo Capitán Smith muchos años antes. No lo dijo respecto al Titanic, lo dijo en general de los barcos de la época. Dijo, los barcos ahora son inundibles. Entonces había una actitud de sobreconfianza. Arrogancia. Soberbia, De soberbia. Entonces somos los más grandes, los más rápidos y además somos inundibles. Entonces, ¿para qué queremos botes salvavidas? Ahora, la verdad, hay varios elementos que hacen que no hayan habido tantos botes salvavidas. El que acabamos de decir y segundo, la regulación. Fíjense que la regulación no obligaba en esa época a tener botes salvavidas para todos los ¿Solo para los un pasajeros. porcentaje? Sí, porque era una regulación antigua para barcos mucho más pequeños. No se había pensado para barcos de esta magnitud. Entonces estaba antigua, por decir. Son muchos los paralelos en este minuto Demasiado. con lo que está pasando en Sal. O sea, uno, bueno, que la regulación también podría estar un poquito antigua. Otro de lo que el tema de la información. Otro que no hayan habido protocolos tampoco. Como plan B, finalmente. Fíjate que habían y no habían. De hecho, toda la evacuación se hizo de manera muy torpe, porque el barco, desde que chocó hasta que se hundió, pasaron más de 2 horas y media, 2 horas 40. En ese tiempo se pudo haber evacuado mucha gente. Ya vamos a hablar de eso. Pero para eso hay que practicar, y de hecho se iba a practicar el día antes, que es algo que es usual. En ¿Se iba a practicar y no se Sí, hizo? Y no se hizo. Y no se sabe por qué. Simplemente el capitán
tenía que hacerlo y no lo hizo, entonces la gente no sabía cómo hacerlo. Y además, volviendo a lo de Sala, la gente de la tripulación, no todos eran en realidad marinos. Había una minoría que tenía experiencia en el mar. Había muchos ingenieros, había muchos técnicos, había muchos incluso bomberos, pero gente con experiencia para hacer estas operaciones había muy poca. ¿Y eso por qué? Porque al final por lo mismo, porque se suponía que era un barco que Pues si no se va necesitaba a de hundir. otro tipo, claro, de otro tipo de experiencia. Claro, no se va a hundir, era nuevo, entonces no hubo tiempo para entrenar a la gente. Mira, puede ser tantas cosas por las cuales no hicieron esto. Pero hay un tercer elemento y no quería olvidarme. El primero, el barco no segundo. El segundo, la regulación. Había un tercer elemento porque no habían tantos botes salvavidas. ¿Qué recuerdan ustedes de la película? ¿Se acuerdan las escenas, esas famosas, en que está la gente, esta pareja en el barco? ¿Cómo ven ustedes el barco? ¿Se acuerdan cómo se veía el barco? O sea, me acuerdo como un piso de madera, con Un piso de madera, muy bien. unas explanadas donde Una podían caminar, enorme claro. donde tú podías caminar. Era feo tener tantos botes salvavidas. Se perdía esta vista majestuosa. Si tú ponías, no sé, 3 veces más botes, no habrías podido hacer esta escena hermosa de DiCaprio, te fijas, llena con botes. No habría funcionado. Esa era un poco la idea de este problema. Ahora, volvamos al tema de los protocolos. Es muy interesante. Hubo un protocolo que ustedes lo deben haber visto en la película, que era niños y mujeres primero. Sí, Ya. me acuerdo. ¿Y se acuerdan qué pasó? ¿Por qué ese protocolo tenía problemas? Esto es real, ¿ah? La película en muchos aspectos es muy realista. ¿Cuál es el problema de obligar a que aborden niños y mujeres primero cuando hay tantos hombres? Es que tiene la presión de todos los hombres, ¿quién se queda o algo así? Exacto. ¿Y qué pasa con los niños y las mujeres? Que no se quieren ir también y No, dejar al marido. No pueden pasar porque está repleto de claro. hombres tratando de subirse. Entonces, en el proceso de bajar a los botes, en realidad hubo 2 oficiales y uno de los oficiales tomó esto de manera muy estricta. Entonces, simplemente nos dejó subir a hombres y por lo tanto los botes bajaban a media capacidad. Y eso fue otro de los... O sea, de manera ineficiente, además. Totalmente ineficiente, porque decía, listo, se subieron todos los niños, todas las mujeres, no hay más, se va al bote. Y los hombres estaban ahí todos Mirando. vueltos locos, tratando de subir, algunos se tiraban al agua y trataban de subir a los botes, pero los botes iban en promedio menos de la mitad de su capacidad. Así que habían pocos botes, pero los botes que hubo no se cargaron bien por este mal protocolo, Claro. que había que tomarlo como una prioridad, pero no como algo absoluto. Claro. Así que ese fue otro error. ¿Y cuánto se demoró el Titanic a propósito de protocolo de pedir ayuda? ¿Recuerdan esto en la película o no? Uy, no me acuerdo. No. No me acuerdo, pero para nada. no Sí, fue sóplanos acá. No fue sí. inmediato, ¿no? A ver, pero Vamos ¿qué a recuerdan presentemos. cuando empezó a hundirse? ¿Ustedes recuerdan que toda la gente empezó a decir, ya, vámonos, tenemos que irnos? ¿Qué se veía en las primeras horas en que se estaba hundiendo el Titanic en cubierta? ¿Recuerdan una escena, una banda? Sí, Sí, que no había una paraba de banda que tocar, tocar. No sí. paraba de tocar la banda. La banda seguía tocando, tratando de dar una sensación de calma. De normalidad, de ¿no? calma. Claro. Entonces, ¿qué pensaba la gente? Bueno, Sí, está sí. todo normal, no es tan Está grave. todo normal, no es tan grave, mucha gente seguía O sea, sus la pies. banda tenía la culpa al final. Yo sabía, yo vi esos tipos. El Ahí músico tiene lo la hubieran culpa. echado al agua inmediatamente. Así que esta sensación de calma, cuando en realidad está la escoba, y calma, ¿por qué? Porque el buque es insumergible, hizo que perdieran como 1 hora de estas 2 horas y media que tenían. Qué divertido, uno siempre dice Claro. al final que hay que mantener la calma, que la histeria al final es lo peor, O sea, pero la claro, uno elección necesita hay algo que de mantener la adrenalina calma, pero tienes que tener un protocolo para o de para reacción enfrentar rápido. todos los escenarios posibles. Protocolo y yo te diría que hay que estar tranquilo, nervioso. De Claro. nuevo, como yo le digo a mis alumnos, venga tranquilo, pero nervioso, porque tan tranquilo tampoco nos sirve. Sí, sí, esto de tratar de mantener la forma y no declarar la emergencia
y no llamar auxilio, los barcos se demoraron horas en llegar. Claro, porque no los llamaban. Hay tanto, yo quiero cambiar el escenario, pero lo que pasa es que leí hace tan poco un reportaje nuevo que salió en el New York Times sobre el tema de Boeing con esto de la regulación. Y viene ese. O sea, los paralelos son enormes, porque aparte del tema en particular, lo que fueron tratar de revisar todo el proceso de aprobación por parte de la FAA de este software, en particular el MCAS, que fue, lo hemos hablado antes, Sí. ¿te acuerdas? Que es este software que en ciertos casos estaba y hacía que apuntara la nariz del avión hacia abajo y los pilotos no ¿Se sabían entiende bien por qué, no? porque se supone que los sensores decían que estaba subiendo demasiado. Porque lo que pasa es que... Pero lo que quería decir es que quiero ir el al caso punto. es interesante porque lo que descubrió el New York Times es que la FAA junto con Boeing habían empezado a trabajar hace ya varios años y lo habían impulsado hace tiempo, un sistema de ir pasando la regulación de los aspectos menos importantes que ellos decían directamente a Boeing. Ujú. Que los aprobara Boeing y los revisara Boeing. Y entre esos pusieron este software que y originalmente estaba diseñado para ajustar la cola del avión en ciertos casos un cierto grado, pero que después se dieron cuenta que tenían que ajustar mucho más. Boeing ajusta el software, pero no informa a la FAA de ese tema en particular. Déjeme explicar exactamente, porque Sí. es un buen punto y tiene que ver también con el Titanic y también con el SAL. Lo que pasa con el 737 Max, sí. es que es un 737 pichicateado. Sí. Le cambiaron los motores. Ujú. Sí. Los motores antes eran como flaquitos y ahora son gordos. Entonces, como son gordos, producen un cambio en el diseño y el software lo que hace es corregir este pichicateo. Y esto es algo común en los accidentes. Cuando tú tienes maquinaria nueva, cuando el diseño actual lo modifica, es una fuente de errores. Y a mí no me sorprendería que en el caso de SAL estamos hablando de algo que era nuevo. Claro. Por supuesto, yo no lo sé. O algún cambio en el procedimiento, quizá, algún cambio del la protocolo. maquinaria, o en la ingeniería, y es nuevo, entonces la gente no está acostumbrada y no está entrenada. El caso de Titanic es muy extremo, porque era completo nuevo. Sí. No solo era nuevo el barco, era nuevo toda la tecnología y el tamaño. Claro. Entonces, insisto, esto de error humano va produciéndose. Desenlace, que Es es lo un que la desenlace. palabra que hay que usar. Y Bueno. profe, solo para terminar así, ya Sí. repasando, ¿cuáles son las Se nos hace- lecciones? Las lecciones de esto, rapidito. Yo creo que la primera lección es cambiar la palabra, no llamarle más accidentes a estas cosas y tener una cultura que esté preocupada permanentemente no por ser más grande, por ser más rápido o más bonito, como en el caso, sino por ser más seguro, porque la vida es lo primero. Claro. Bueno, vamos a estar revisando el informe que va a salir. Se supone que durante esta mañana vamos a ver si se habla de error o si escucharon el programa y adoptan la palabra desenlace. Exacto. ¿Cómo? Profesor, muchas gracias por acompañarnos Gracias. hoy. Muy bien, hoy día también. Chao.